¿Por qué es moralmente malo emborracharse? ¿Cuál es el problema del exceso del alcohol? Porque degrada la propia dignidad humana. Por esto el espectáculo de un borracho produce un rechazo casi instintivo, aunque los adolescentes al principio se lo tomen en broma, hasta que se hartan de tener que estar arrastrando a un amigo, llevándolo, cuidándolo, como si fuera una cosa que a eso se ha rebajado. ¿Has visto a una persona borracha? Tirado sin poder hablar coherentemente, sin poder dirigir un solo movimiento de su cuerpo, sin darse cuenta de lo que pasa, incluso vomitando. ¿Existe alguna situación más degradante para el ser humano? La verdad es que no se me ocurren demasiadas. Alguien puede decir, es que resulta divertido estar tirado sin poder ni hablar, vomitando. ¿Y qué pasa con los síntomas post-borrachera? La resaca, vómitos, mareos, dolores de cabeza. No va por la línea del gusto, placer, etcétera, sino por la de lo desagradable y horrible. Las capacidades superiores del ser humano son la inteligencia y la voluntad, la capacidad de amar. Privarse voluntariamente de ellas innecesariamente es rebajarse a nivel animal. Se puede anestesiar a una persona para operarla, pero si una necesidad verdadera no tiene sentido, ni vale la pena correr el riesgo de la anestesia. Rebajarse al nivel animal voluntariamente y sin necesidad es un acto intrínsecamente malo. Me deshumaniza, me rebaja en dignidad, me animaliza. Es progresivo. Cuando se pierde la medida, es muy difícil volver a encontrarla. Es un hecho que el exceso de alcohol hace entrar en una espiral de consumo. A medida que se toma, uno se va acostumbrando y necesita más cantidad para conseguir el mismo resultado de excitación. Porque puede ser adictivo. Rápidamente se convierte en una necesidad. Se comienza tomando porque se quiere y al tiempo se sigue tomando porque la dependencia lo exige. No se puede dejar de tomar, cuesta mucho esfuerzo hacerlo alguna vez. Uno se convierte en un tomador compulsivo, al menos en determinadas condiciones, fiestas, asados, reuniones, etc. Muchas veces es el primer paso. Todos los alcohólicos, normalmente llamados borrachos, recorrieron el camino de emborracharse esporádicamente. Si te interesa saber cómo es ser alcohólico, acude a algún grupo de alcohólicos anónimos a averiguar. Allí te darán todo tipo de detalles. O pregúntale a alguien conocido que tenga su padre o madre alcohólico y te contará, entre comillas, lo emocionante que resulta vivir con una víctima del alcohol. Obviamente, no todos los que se emborrachan alguna vez acaban siendo alcohólicos, pero todos los alcohólicos comenzaron así. Hay un hecho claro: si no quieres llegar a ser alcohólico, no recorras el camino que los alcohólicos recorrieron. Es muy conveniente tener un sano miedo a las adicciones. El precio es demasiado caro. No compensa pagarlo. No piensas que exagero. El riesgo es muy real. Los alcohólicos no son personas sin sentido, no buscaron serlo y sin embargo lo son, aunque mucho les cueste reconocerlo. Lo peor del caso es que muchos ni son conscientes de su dependencia y llegaron a hacerlo sin proponérselo. Me atrevería a decir que sin darse cuenta. Obviamente nadie decidió ser alcohólico. Con el emborracharse y el alcoholismo sucede algo parecido que con las rifas. Si no tengo ningún número, no puedo ganarla. Cada vez que una persona se emborracha, obviamente sus posibilidades de llegar al alcoholismo son mayores. Y el drama del alcoholismo es terrible. Quien tiene en su familia un alcohólico sabe de qué se trata. Lo ha sufrido en carne propia. No hace falta explicarle, entre comillas, las bondades del alcoholismo. Gritos, malos tratos, insultos, faltas de delicadeza, papelones, vergüenzas, agresiones, etc. Hay cosas con las que no se juega. No se debería arriesgar tanto por nada. Perjuicios en la salud física. El abuso de alcohol está conectado con muchas enfermedades.
En los países desarrollados, el alcohol es la principal causa de discapacidad entre los hombres y en los en vías de desarrollo, la cuarta. Es causante de más de 60 enfermedades, entre ellas el cáncer de mama y los problemas cardíacos. Es curiosa la relación del alcohol con las enfermedades del corazón. El beber poco regularmente y sin excesos ocasionales disminuye el riesgo de las mismas, mientras que el exceso de alcohol lo aumenta. Conclusión: emborracharse hace daño a la salud. ¿Has oído hablar de la cirrosis o cáncer de hígado? Y las neuronas que mueren. Y cuanto más joven se comienza a tomar, más graves son los daños que produce. Los artículos sobre el tema impresionan bastante. Te recomiendo leer alguno. Basta que ponga las palabras alcohol, daño, salud en el buscador de Google y te remitirá a 85.500 páginas. Además, por las consecuencias que tiene en la conducta, se pierde el control de sí mismo. Cuanto más frecuencia una persona se emborracha, menos dueña de sí misma. No puede evitar tomar. En cuanto empieza, no sabe cómo parar, porque no está en sus manos. Como es lógico, privarse voluntariamente del uso de la inteligencia y del control de la voluntad no puede conducir a nada bueno. Reduce los reflejos. Por esto no se debe conducir un auto si se ha bebido. No es que no puedas hacerlo, sí que se puede. El problema es que a la menor necesidad de reacción, un perro, otro auto, un peatón que cruza donde no debe, tu capacidad de hacerlo estará reducida. Te podrás quedar dormido con facilidad, etc. Quita inhibiciones. Estoy más propenso a decir o hacer cosas que sin alcohol no haría o diría, y no hace falta estar totalmente perdido. Dificulta la capacidad de defensa y respuesta, por lo que una persona borracha está indefensa y expuesta a ser víctima de quien se quiera aprovechar de su estado para abusar de ella, robarla, etc. Ante cosas que te dicen, te hacen, fácilmente encontrarás chicas que no saben bien qué les han hecho sus amigos, cosas que ellas no querían, pero las manos no les respondían, las piernas tampoco, y después ni siquiera saben exactamente qué pasó o qué no pasó. Una persona alcoholizada se arriesga a hacer cosas graves que no haría si tuviera control de sí misma: sexo, droga, accidentes de tránsito, violencia, las cuales al día siguiente difícilmente se pueden arreglar. El exceso de alcohol causa innumerables accidentes de tránsito con sus lesiones, muertes y pérdidas materiales, agresiones y violencia, violaciones, homicidios y suicidios. Consecuencias en la personalidad. Afecta psicológicamente. Obviamente no es lo más recomendable para la salud psíquica. El exceso de alcohol es una gran estafa. En un primer momento produce una sensación de bienestar que no es real sino artificial y por lo mismo falsa. Una vez pasado el efecto, deja a la persona peor de como estaba antes de tomar. Denota falta de personalidad. Los chicos que necesitan un par de copas para sacar a bailar a una chica, ya que en seco no se animan, tienen un problema de pobreza de personalidad notable. El problema no es solo de alcoholismo, es de coraje, de cobardía, de falta de personalidad. Algunos se emborrachan para divertirse, pero ¿es divertido dejar de ser uno mismo? Los problemas de personalidad no se resuelven con alcohol, timideces, vergüenzas, introversiones. ¿Qué se gana dejando de ser uno mismo por un rato? ¿No será mejor tratar de resolver los problemas de fondo? Las carencias afectivas no se rellenan con alcohol, se profundizan. La baja autoestima no se levanta con alcohol, se aumenta. Las faltas de alegría no se solucionan con alcohol. Los aburrimientos no se resuelven con alcohol. Gente que es aburrida necesita tomar para tener chispa, decir cosas atrevidas, ser lanzada, decir tonterías. Los límites personales no se resuelven, crea ataduras.